si llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal, si nos hemos comido las reservas, ¿no será que deberíamos pedir reducir el gasto en vez de pedir prestarnos más plata? ¿No será que a alguien se le ilumina y dice, tenemos que dejar de gastar tanta plata? Nos gastamos 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios en la burocracia estatal. Y ahora el Banco Central de Bolivia ha decidido que este dato, la periodicidad de este dato va a ser de cada 4 meses. Es decir, cada 4 meses van a dar a conocer a la población en general de cuántas son las reservas internacionales. ¿Cómo ves esa decisión del Banco Central de Bolivia? Bueno, mira, me acuerdo perfectamente de esa entrevista porque causó mucho revuelo. Ustedes le mostraron un video al ministro y yo le preguntaba, ¿usted sabe, señor ministro, cuántas reservas tenemos? Y la respuesta de él fue, sí, yo sé cuántas reservas tenemos, pero no lo decía, no lo comunicaba. Y ahora ya sabemos por qué no lo comunicaba, ¿no es cierto? No lo comunicaba porque nuestras reservas han caído 380 millones de dólares desde el 17 de febrero, que era el último dato que teníamos, hasta este nuevo dato de abril. Pero mira, en general y en suma, para que la gente lo entienda, esto es una constatación más de la falta de seriedad del gobierno, del mal manejo económico y al final del día de la sinvergüenzura, ¿no es cierto? Por 2 razones. Primera razón, porque estos son datos al 30 de abril, es decir, 2 meses atrás, ¿no? No sabemos qué ha pasado en mayo, en junio, ellos nos dan solo el dato al 30 de abril. Esto es una falta de seriedad. Y segundo, la otra falta de seriedad es que nos dicen que las reservas están estables cuando cayeron 380 millones de dólares. Y si ustedes se fijan el desglose de las reservas internacionales, ustedes van a ver que los derechos especiales de giro, que es esta moneda del Fondo Monetario, se redujo en 90%, desde ahí perdimos 484 millones de dólares. Lo único que subió entre febrero y abril fue el oro, pero no porque tenemos más oro, sino porque el precio del oro a nivel internacional subió un 6%. Entonces, esto es un reflejo más del mal manejo económico del gobierno y del Banco Central, que solamente crea más incertidumbre a la gente. Y a propósito, Antonio, yo le quiero consultar, el no tener estos reportes de manera semanal como se lo tuvo en algún momento, que incluso se llegó a tener un reporte diario de reporte de las reservas, ¿esto puede generar desconfianza? Claro que sí, nosotros teníamos acostumbrados hasta febrero que había un boletín semanal del Banco Central, como debe de ser, diciéndonos cómo están las reservas internacionales del país, cómo viene nuestra contabilidad básica, ¿no es cierto? Entonces ahora el gobierno dice que no, que va a sacar esto cada 4 meses amparándose en la ley 1503, que es la ley del oro. Pero fíjense que la ley del oro recién se promulgó en mayo, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, porque la ley del oro dice que cada 4 meses, entonces vamos a sacar. Pero eso salió en mayo, se promulgó en mayo y nuestro último dato era de febrero. Entonces simplemente es marear la perdiz, ¿no es cierto? Es una excusa más para no dar estos datos. Si no salen los datos, si no hay información, si no hay transparencia, lo que el público piensa es siempre lo peor. Lo mejor que puede hacer el gobierno es decirnos la verdad. Si están flaquitas las reservas, digan que están flaquitas las reservas, pero no escondan la información. Antonio, entendamos algo, la población que entienda algo a partir del análisis. ¿Por qué son tan importantes estos datos? ¿Y por qué es tan importante que estos datos se hagan públicos, se los conozca, la economía boliviana la conozca con periodicidad? Es decir, alguien decía que esto debería conocerse cada semana, cada mes, digamos, pero no cada 4 meses. ¿Por qué es tan importante? Porque los dólares, ¿no es cierto?, son los que te prevén los fondos que nosotros necesitamos para importar bienes. Cuando tú compras bienes en el extranjero, pagas con dólares. Olvídense de estos yuanes que también nos quiere vender el gobierno, esta idea de que los yuanes. No, el 80% del comercio internacional se hace en dólares nomás. Entonces hay que pagar con dólares. Entonces la gente, los importadores, los consumidores, cuando vamos a comprar algo afuera o importado, necesitamos dólares. Por eso es importante saber el dato de las reservas internacionales. Si las reservas se van acabando y hay menos dólares, es como cuando las naranjas, ¿no es cierto? Cuando las naranjas no llegan al mercado y hay pocas naranjas, ¿qué pasa con el precio de las naranjas? El precio de las naranjas sube. Entonces, cuando hay pocos dólares, el precio del dólar, que es el tipo de cambio, sube. Es decir, cada dólar nos cuesta más caro. Entonces, lo que tenemos, dado que nuestras reservas han caído muchísimo, de 15,000 millones de dólares el 2014 a 3,000 y pico ahora, a abril, ¿no es cierto?
Entonces, lo que ha pasado es que hemos generado una devaluación de facto en el mercado negro. Entonces, el precio, el dólar es más caro en el mercado negro porque la gente sabe que no hay. Por eso es tan importante esta información, para generar esas expectativas y que la gente sepa a qué atenerse. Y ahora, Antonio, el no tener estos reportes o tenerlos cada 4 años, o cada 4 meses, perdón, ¿puede a nosotros como país perjudicarnos en el acceso a créditos internacionales? Pues el no tener reservas o que se nos hayan desplomado y que por lo tanto el gobierno no quiera sacar esa información porque no quiere darnos las malas noticias, es un resultado del mal manejo económico que hemos tenido durante muchísimos años. ¿A qué me refiero con un mal manejo económico? Nuestro país, nuestro gobierno, lleva 10 años consecutivos de déficit fiscal, 10 años consecutivos, a un ritmo del 8% del PIB. Por eso es que hemos acumulado deuda y por eso nos hemos comido las reservas. Entonces, cuando tenemos mucha deuda y nos comemos las reservas, las calificadoras de riesgo internacionales, como Moody's la anterior semana, nos baja la calificación, porque entonces nosotros somos menos sujetos de crédito, porque hemos tenido un mal manejo económico. No puedes tener una economía saludable si llevas 10 años de déficit fiscal. Y por eso, y esta es la tercera barbaridad que hemos oído, la primera es que nos sacan un reporte de 2 meses atrasado, ¿no es cierto? La segunda barbaridad es que nos dicen que las reservas están estables cuando claramente han caído, y si ves los derechos especiales de giro, la situación es incluso peor. La tercera barbaridad, y ustedes lo ponían en la nota, es que el ministro dice, hay que endeudarse, no pasa nada, esa es la tendencia mundial, todo el mundo se está endeudando, así que nos tenemos que endeudar nosotros también. No se le pasa por la cabeza al ministro o a la gente del gobierno decir, oye, si llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal, si nos hemos comido las reservas, ¿no será que deberíamos pedir reducir el gasto en vez de pedir prestarnos más plata? ¿No será que a alguien se le ilumina y dice, tenemos que dejar de gastar tanta plata? Nos gastamos 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios en la burocracia estatal. Tenemos 17 ministerios, 52 viceministerios, 76 empresas públicas, el 85% de ellas deficitarias. ¿No se le ocurre a nadie decir, el problema acá es el gasto? Dejemos de gastar para así dejar de comernos las reservas. Esa es la tercera barbaridad del día de hoy. Precisamente, Antonio, lo que decías, el ministro de Economía esta jornada dijo textualmente, ¿no? No es malo endeudarse. Y claro, el justificativo que varios países, debido a la crisis mundial, varios países de la región y del mundo están aprobando créditos, se están prestando plata. Y esa es la frase, no es malo endeudarse. Mi pregunta ¿es malo endeudarse? ¿Y qué consecuencias generarían a futuro de esos endeudamientos al país, Antonio? Esto es como a nivel individual, cualquier persona, cualquier familia, ¿no es cierto? Si atraviesas por un momento delicado, tienes mala suerte en algún caso, pero tienes una buena profesión, has sido responsable con tus finanzas, tienes una casita, es decir, tienes un activo, ¿no es cierto?, que se pueda hipotecar, por ejemplo. Si has sido responsable en el pasado y estás atravesando por un bache, claro que es bueno prestarse, porque te prestas y sales de la situación y tienes la capacidad de pagar, porque tienes un buen trabajo, porque, te repito, tienes una buena profesión, un buen título, etcétera, etcétera. El problema nuestro es que nosotros no somos el buen alumno. Es decir, nosotros nos hemos gastado más de lo que ingresamos por 10 años consecutivos. Nosotros tenemos un aparato estatal que se come el 80% del PIB, cada presupuesto general del Estado. Tenemos empresas públicas del 85% de ellas deficitarias. Entonces somos un flaco sujeto de crédito. En esa situación no puede ser bueno prestarse plata porque no vamos a tener la capacidad de pagarla. Antonio, permítame, por favor, para conocer bien el análisis detallado de las palabras del ministro de Economía, las vamos a compartir a continuación con todo el país, por favor. 2/3 partes del mundo, en términos de países, van registrando mayor déficit, mayor deuda de lo que era el 2019. Se requiere de estos recursos, hay créditos pendientes que entendemos que el día de hoy se tienen que tratar una parte importante de ellos. Son más de 327 millones que en la Cámara de Diputados deben hoy día
mirarse con atención, especialmente estos programas de apoyo a la preinversión, porque con eso nosotros podemos gestionar. Sí, efectivamente, el ministro Marcelo Montenegro asegura que no es malo endeudarse y que lo hacen otros países en el mundo. El ministro dice, necesitamos esos recursos. Bueno, aquí le dejo un par de ideas, señor ministro. Si usted quiere recursos, elimine la burocracia estatal de más de 526,000 empleados públicos. Usted tiene 526,000 empleados públicos. Solo los empleados públicos serían la quinta ciudad en importancia en el país en población. Tiene que empezar a reducir ahí. Ahí va a tener recursos, señor ministro. ¿Quiere más recursos? Tiene 76 empresas públicas, todas ineficientes, el 85% de ellas deficitarias. Elimine esas empresas públicas. Ahí va a tener recursos, señor. ¿Usted quiere tener más recursos? Pues deje de comerse en su presupuesto de general del Estado el 80% del PIB. Deje que la gente crea riqueza por sí misma en vez de que el Estado se ocupe de hacer eso. Es fácil generar recursos, señor ministro, si usted corta el gasto. Pero no deje, ¿no es cierto? No nos cuente el cuento de que hay que pedirse prestado sin rebajar todo ese gasto que al final nos pone la mochila a nosotros que somos los que pagamos los impuestos. Entonces, si quiere recursos, corte el gasto. Bien, Antonio, para finalizar, 380 millones de dólares de caída de nuestras reservas internacionales netas en 2 meses y 13 días. Claro, desde febrero, desde el 17 hasta el 30 de abril. Hoy el presidente del Banco Central los colegas periodistas trataban de sacarle la cifra de cuánto está la reserva actual al día, y él simplemente decía que está casi en la misma cifra que dieron a conocer, que es la cifra del 30 de abril. ¿Usted cree esto? Pues lo primero que hay que decir es que la gente en el gobierno y en el Banco Central ha devaluado completamente la majestad, la honorabilidad, la seriedad de lo que debe ser un hacedor de política, un presidente de Banco Central. No puede, pues, un presidente del Banco Central decir, están más o menos por ahí, van a estar. Si usted sabe cuánto es, tiene que informarlo a la población. No venga a contarnos cuentos cantinfleando de cuánto usted piensa que más o menos va a estar las reservas en junio. Entonces, lo primero que hay que señalar es la devaluación de la seriedad de nuestras autoridades económicas. Número 1. Número 2, no sé al final qué creerle, porque ellos pueden sacar un boletín en 4 meses y nos van a decir que la cosa está color de rosas, ¿no es cierto? Pero no sabemos lo que pasa en el medio. Imagínate que no sabemos, por ejemplo, ahora si en estos 2 meses, entre abril y junio, ¿no es cierto?, se ha vendido oro o se ha comprado oro. No lo tenemos claro porque no tenemos esa información. Entonces vivimos en un mar de incertidumbre, y termino con lo que decía al principio, que solamente constata que las autoridades económicas del país hacen un mal manejo y tienen muy poca seriedad en la comunicación con la gente.